Diseño de entrada del sistema. Este es el capítulo número 8, perteneciente al espacio curricular de análisis y diseño 2, impartida por el licenciado Denis Cáceres al segundo bachillerato técnico profesional en informática del Instituto Emmanuel. ¿Cuáles son nuestras expectativas de logro en este capítulo? Número 1, elaborar diseños de entrada por pantalla que cumplan con los lineamientos de análisis y diseño de sistemas. Número 2, identificar los elementos que componen las pantallas de entrada de información y como objetivo final tenemos la clasificación de los tipos de diseño de entrada para seleccionar según el escenario encontrado. ¿Cuáles son los contenidos que observaremos? Como primer contenido será entrada de datos al sistema de información. Ese contendrá diseño de un formulario, cuáles son los propósitos que éste cumplirá, cuáles son las respuestas correctas para que éste pueda funcionar y un diseño atractivo. Y como tema número 2 tenemos diseño apropiado de pantallas de entrada, entre los cuales tenemos los lineamientos de pantalla de entrada. Cuando hablamos de entrada de datos al sistema de información, estamos hablando de los formularios. En este caso, son pantallas interactivas que diseñan tomando en cuenta la relación que existe. Los elementos del diseño de entrada para las formas de pantallas o VBDT son muy importantes para la presentación y creación de sistemas. El analista, que es el creador del sistema, debe adquirir conocimientos que ayuden a crear una entrada que satisfaga la efectividad, la precisión, la facilidad del uso del sistema, la consistencia en cada una de las pantallas del ingreso de la información, la simplicidad para que pueda ser no tan excéntrica, sino que pueda ser entendible y que sea atractiva para la persona que lo está utilizando. Cuando nosotros hablamos del usuario, estamos hablando del usuario final, o sea, la persona que va a utilizar el sistema de información. Recordemos que el contrato nosotros lo hacemos con el dueño del negocio o el dueño de la empresa o organización. En este caso, nosotros tenemos que trabajar en el son de que la persona que está trabajando con ese sistema sea el puesto que tenga relacionado con la interfaz del sistema, pueda cumplir con estos objetivos. Primero que todo, ¿qué es un formulario? Es un documento que sirve para cumplir la información solicitada por los miembros de la empresa. Los formularios por lo general se dividen en la entrada de datos por computadoras. Son documentos que sirven para el ingreso de la información. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a un hospital y llenamos un formulario con la información personal que nos solicitan para poder hacer el ingreso del paciente. En este caso nos piden el nombre, la dirección, el teléfono, el tipo de sangre, antecedentes previos y si alguna otra información que sea necesaria para el ingreso del mismo. En este caso, es necesario que se considere 4 lineamientos para las formas de entrada y que éstas estén bien diseñadas. Número 1, deben ser fáciles de llenar. Número 2, deben satisfacer el propósito para el cual fueron diseñadas. Número 3, deben ser diseñadas para asegurar su llenado preciso. Número 4, deben ser atractivas para el usuario. Cuando hablamos de la parte donde dice que es fácil de llenar, tiene que ser bastante entendible. Una persona tiene que poder entender desde cualquier punto de vista qué información es la que va en cada una de las casillas y especificarle, por ejemplo, nombre completo, no nombre. eh, por decirlo así, tiene que especificar alguna información, por decirlo así, seleccione sexo, no sexo, y dejarlo a libre albedrío para que él pueda ponerle masculino, varón, hombre, sino que éste pueda seleccionar por medio de unos iconos. Y cuando hablamos que deben de ser diseñadas para asegurar su llenado preciso, quiere decir que debe ser limitada. Por ejemplo, la dirección con un hecho específico donde especifique la casa, donde especifique la ciudad, el sector, la calle, la colonia y alguna orientación para poder llegar. Cuando se habla de que debe ser atractiva, lo que se trata de mencionar es no utilizar colores y diseños que al usuario le parezcan grotescos. Muchas veces nosotros utilizamos colores llamativos como el rosado, el azul pastel, que son colores que al interactuar tanto con el usuario,
no le parecen atractivos. Luego tenemos cuáles son las secciones de un formulario. El formulario, como ya lo habíamos mencionado, que sirve para llenar la información, está dividido por secciones. Estas secciones son el encabezado, que siempre irá en la parte superior, la identificación y acceso, que es la que va en la parte derecha del encabezado. Posteriormente, en la parte inferior de estas dos, lleva las instrucciones. En el centro, que es donde va el cuerpo, que es donde se llena toda la información, la firma y verificación, que va debajo del cuerpo, los totales y los comentarios. Cuando hablamos de los títulos, son etiquetas que le permiten al usuario entender y ubicarse dónde está o qué es lo que se va a ingresar de información. Por ejemplo, el título puede ser colocado arriba, abajo o en el lateral izquierdo de la entrada de datos. Por ejemplo, en este que tenemos acá, podemos ver en la parte superior, que tengo señalado acá, que dice regístrate. Entonces el usuario automáticamente entenderá que tiene que registrar la información de él. Y aquí podemos ver un título encima de lo que él hará la escritura, y él aquí puede indicar, bueno, aquí indica el formulario y tiene que ingresar el nombre. Otra forma de que nos habla el libro de que podemos colocar los recuadros es en una sola, por medio de una sola línea o en recuadros. Esto hará que se nos facilite la entrada de la información. También tienen que tener un tamaño y un tipo de letra legible para que dejen suficiente espacio para llenar el formulario. También puede incluirse notas para ayudar al usuario que ingresa la información de forma correcta. Por ejemplo, acá en el mismo ejemplo que tenemos en la diapositiva, podemos ver que acá él le interactúa al usuario y le está diciendo con letras rojas, que son unas letras llamativas, qué es la información que está fallando o una forma de darle una respuesta al usuario, una interacción. Aquí tenemos otro ejemplo de títulos, por ejemplo, títulos en recuadro. Aquí podemos ver en cada una de las secciones se coloca, por ejemplo, los campos que se van a colocar y todas las opciones que pueden seleccionar. Y acá, por ejemplo, tenemos el título al lado izquierdo. Si podemos observar, está en una letra con negrilla. Y se puede observar a la derecha que la letra donde se contiene la información en este textbox o en este cuadro de texto es una sin negrilla. Entonces eso sirve para distinguir. Cuando hablamos como tema, cumplir con el propósito, tenemos que saber que cada uno de los formularios que nosotros diseñamos tienen que cumplir con un propósito específico. Por ejemplo, eh, si nosotros diseñamos un formulario para el ingreso de información personal, en este caso tenemos el paciente, no le vamos a solicitar otra información como por ejemplo los estudios que ha realizado, qué cursos ha hecho, sino que la información tiene que ser necesariamente la que se requiere. Por ejemplo, en varios departamentos de una compañía no necesitan siempre la misma información, por lo que cada formulario debe tener datos precisos para que se cumpla el propósito. Dentro de los tipos formularios especializados que tenemos los de múltiples partes, que se usan para crear triplicados instantáneos de los datos. Estos los podemos observar cuando nosotros nos entregan una factura que es impresa y automáticamente, o vamos a llenar alguna información y le colocan algún papel carbón y se llena automáticamente. Tenemos los formularios continuos que corren por la impresora y uno solamente lo llena. Y los formularios perforados, que es los que tienen un talón que se desprende cuando uno lo va a utilizar. Luego tenemos que saber que los objetivos de un sistema es disminuir gastos e incrementar ganancias. Esto se lleva a cabo cuando un formulario de entrada es lo suficientemente claro y ordenado. Si las respuestas son correctas a los formularios, los datos que se ingresen al sistema serán correctos y no producirán lo siguiente. Por ejemplo, desintegración de los datos. ¿Qué es desintegración de los datos? Por ejemplo, usted viene e ingresa la información suya a una página web donde se requiere el nombre. Entonces, usted solamente coloca un nombre y un apellido, entonces no están íntegros los datos. Otro de los ejemplos que se puede dar son reportes de ventas que no tienen la información de algunos días, que no se representan las ganancias correctamente. Cuando hablamos de ambigüedad,
podemos entender que el español es bastante ambiguo. Podemos hablar de que un dato puede representar diferentes cosas. Entonces hay que evitar la ambigüedad. Tiene que ser clara la información que va a llenar el usuario para poder entender qué es lo que se va a ingresar. Cuando hablamos de redundancia, estamos hablando de que los mismos datos se ingresan dos veces. Muchas veces esto sucede y un digno ejemplo es cuando nosotros colocamos los datos atomizados y le ponemos nombre, primer apellido y segundo apellido. Muchas personas se confunden y colocan el primer apellido dos veces o colocan el primer nombre dos veces. Cuando hablamos de ambigüedad, también hay que observar que regresando al comentario anterior, muchas personas cuando uno deja libre el campo de sexo, entonces ellos pueden ponerle masculino, varón, hombre y nosotros tenemos que limitarlo, porque si no tendremos diferentes resultados. Y cuando hablamos de repetición es que podemos obtener, si nosotros no seleccionamos los datos por un número de registro, podemos tener dos registros de Juan, tres registros de Pedro, cuatro registros de María. Entonces, eso es lo que se busca evitar con los formularios. Cuando hablamos de un diseño atractivo, los formularios tienen que ser estéticos, deben atraer a las personas y deben motivar a contestarlos. El atractivo de los formularios depende del orden, del diseño y el flujo apropiado de la recopilación de la información. Algunos aspectos que motivan a que una persona pueda contestar el formulario es, número uno, el diverso tipo de letra que se puede utilizar. Como opción 2 es la separación por categorías y subcategorías de las líneas gruesas y delgadas. Y número 3 el grosor de línea. Si podemos identificar en esta pantalla, aquí tenemos diferentes tipos de tamaño de letra y colores y tenemos seccionadas cada una de las informaciones para que el usuario no se pueda perder en qué información está seleccionando. Como segundo tema tenemos las pantallas de entrada. ¿Qué son las pantallas de entrada? Son las interfaces que permiten el enlace directo entre el usuario y la aplicación. Estas interfaces son las que cuentan con el sistema y deben ser efectivas. En algunos casos es mejor empezar desde cero con las pantallas de entrada, porque muchas veces las pantallas que posee el sistema que nosotros tenemos son ambiguas o no son atractivas. Cuando hablamos de pantallas de entrada, hablamos directamente de pantallas digitales. Ya puede ser por medio de teclado, la información por medio de mouse, puede ser de forma táctil, puede ser diferentes tipos de entrada que puedan existir. En todo caso, se debe seguir ciertos pasos para que esté bien organizado. Es en decirlo, debe ser fácil de leer y debe de cumplir con el propósito. ¿Cuáles son los propósitos? Determinar la información que mostrará los campos del formulario. Debe recopilar exactamente la información adecuada con los campos necesarios. Y volvemos y repetimos, si es necesario solamente el nombre y el apellido, por ejemplo, cuando se ingresa la información de un alumno a un sistema de información, no se requiere datos como por ejemplo si ha sido hospitalizado, el número de cuenta bancaria del padre, entonces esos datos no son necesarios, por lo tanto hay que omitirlos. Eh, Cuando se pide que los datos tengan una secuencia lógica o que tenga sentido, por ejemplo, cuando nosotros ingresamos los datos generalmente, primero ingresamos el nombre, la fecha, el apellido, el número de identidad, la dirección. Entonces, ese orden lógico tiene que seguir de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Cada campo debe estar personalizado, como número 3. Quiere decir que el tamaño, la longitud y qué tipo de datos se puede ingresar. Por ejemplo, si nosotros vamos a pedir la fecha de nacimiento, debe estar logueado, debe estar validado para que esta persona no coloque una fecha incorrecta, por decirlo así, 30 de febrero. Si va a ingresar una edad que no puede ingresar números, que no puede ingresar, perdón, letras, solo números. Y, por ejemplo, si vamos a ingresar un nombre que tiene un límite, porque si no, esa información en la base de datos, que es un tema posterior que vamos a observar, nos llena la información en blanco en las bases de datos y eso nos va acoplando espacio. En el caso de uno, dos, tres registros no hay problema, pero cuando ya hablamos de cientos y miles de registros, entonces sí representa un espacio perdido en una base de datos o perdido en la información que se está escribiendo.
Si un formulario es en línea, debe procurar un entorno limpio, ordenado y amigable. Tiene que verificarse la usabilidad del mismo. Cuando nosotros diseñamos formularios debemos evitar el sobrecargo de imágenes y el sobrecargo de algunos datos. Si ya los datos son demasiados, entonces hay que buscar la información que sea mediante dos o tres pantallas, pero no sobrecargar un formulario ya que no se mira amigable y no representa una información que el usuario esté completamente en lo correcto para poder ingresar. ¿A qué me quiero referir con esto? Que si de entrada el usuario mira aquel montón de campos y aquel montón de información, entonces el usuario se bloquea o a veces sorprende al usuario y entonces lo que hace es que deja de utilizarlo. Generalmente en estas situaciones uno lo que hace es colocarlo por secciones o pestañas de información y subdividirla para que él vaya ingresando parte por parte. Luego tenemos que decir como otro propósito, dedicar tiempo para asegurar que los datos ingresados sean correctos. Si uno de los campos no es necesario, entonces hay que eliminarlo. Si ya no necesitamos el campo teléfono del padre, en el caso de un alumno, entonces se puede eliminar. Si tenemos el teléfono de la madre, total, solo ocupamos un contacto. Cuando hablamos de diseño apropiado de la pantalla, es que siempre se debe tener en cuenta la presencia del cursor en la pantalla. ¿Qué es el cursor? Este es el puntero, el que estoy movilizando. El cursor es aquel que parpadea entre los campos y nos emite o nos dice dónde vamos a hacer la escritura de los datos cuando lo hagamos por medio del teclado. Entonces se tiene que tener la posición actual de la línea. No es correcto que se haga invisible porque entonces el usuario no va a saber dónde está ingresando la información. Esto puede reducir la necesidad de mostrar instrucciones. Por ejemplo, acá tenemos una instrucción en la parte de abajo, aunque es una instrucción que no es directamente para el usuario, pero sí es una instrucción que le permite interactuar al usuario. Entonces, esto nos permite de que no sea de forma desordenada y que se esté llamando a soporte técnico. Para esto debe ser efectivo, preciso, debe ser con facilidad de uso, con simplicidad y atractivo. Las instrucciones son muy necesarias en los sistemas de información. Eso nos permite evitar errores a la hora del ingreso a la información. Como número uno, tenemos mantener la sencillez de la pantalla. La pantalla debe mostrar lo que sea necesario para realizar un proceso en particular. Solo el 50% de la pantalla debe de tener información útil, que era lo que se mencionaba anteriormente. ¿Cuáles son las secciones de la pantalla? Tenemos el encabezado donde se muestra el nombre del sistema, la versión y quién es el desarrollador o la función que se realiza. El cuerpo, que es la sección media de la pantalla, que esto sirve para desarrollar, proporciona títulos y otras cosas. Y las instrucciones, que nos puede decir a dónde nos dirigimos, los menús, las instrucciones. Cuando hablamos de consistencia, estamos hablando de que los formularios impresos no son iguales a los formularios que se ingresan por pantalla. El, pero sí tienen que ser parecidos. Por ejemplo, si usted tiene un formulario que ingresa la información del usuario de esta manera, lo correcto tendría que ser que el formulario en papel sea en el mismo orden. Los campos, por lo menos nombre, dirección, contacto, email y todo lo demás. Ya que si la información está desubicada, se le hará más complicado al usuario ingresar la información. Por ejemplo, aquí tenemos la facilidad de movimiento. Cuando hablamos de la facilidad de movimiento, estamos indicando de que debemos evitar que el usuario se maneje en la mayor cantidad de clics. Para esto hay algo que se llama la regla de los 3 clics, pero eso lo vamos a explicar posteriormente. Los datos deben agruparse, como lo habíamos mencionado, y por ejemplo, una de las funciones es que podemos utilizar la tecla Enter. Ingresa el ID del cliente, le da Enter y automáticamente lo pasa al siguiente campo, le da Enter, lo programa al siguiente campo y así sucesivamente. Otra de las funciones que se puede realizar para la facilidad de movimiento es la combinación de teclas. Por ejemplo, acá tenemos señalada la U, significa que si yo le doy Alt más U, entonces automáticamente me va a crear un nuevo registro. Por ejemplo, acá
tiene señalada la S. Si yo presiono Alt y S, debería de ejecutarse esta función. Cuando hablamos de crear pantallas atractivas, que es la opción D, es que esto le ayuda al usuario a que sea productivo y que se esté vigilando de menor manera que él desarrolle su trabajo. Recordemos que los usuarios finales son los que nos van a ingresar la información al sistema. Una de las recomendaciones es que se use iconos, que son la representación gráfica por pantalla y significan acciones de la computadora. Por ejemplo, acá tenemos el uso de controles. Por ejemplo, le doy tipo, puedo seleccionar activo o desactivo y se utilizan los iconos para entender. Muchas personas quizás no van a ingresar la información, pero van a sentir que es atractiva la pantalla. Y por último tenemos el uso de los colores, que generalmente se utilizan en contrastes. Por ejemplo, en los títulos no le vamos a poner un color rojo. Aquí como observamos el fondo azul, porque de lo contrario entonces va a ser difícil de observar para el usuario y va a causar un daño visual. También se dice que no se tiene que utilizar colores llamativos y que tenemos que entender que un campo representa una información con mayor importancia. Por ejemplo, podemos utilizar el color rojo para significar peligro. No se ha ingresado un nombre, se le puede colocar en rojo. Y en la mayoría de los casos, el color verde significa que permite identificar que la función es correcta. Por ejemplo, acá en el ejemplo, valga la redundancia, tenemos formulario de mantenimiento de pacientes en color contraste con el azul. No es un color ofensivo ni llamativo. Y, por ejemplo, se utiliza un color blanco de fondo para que no dañe la interacción del usuario, porque nosotros lo podemos ver una vez, pero el usuario va a estar en continuo ingreso de información. Y, por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos de diseños de entrada. Aquí tenemos algunos mediante formulario. Tenemos otro ejemplo que utiliza iconos y que realiza una búsqueda de información, siempre utilizando iconos. También podemos observar otros que pide el ingreso de producto, donde identifica por iconos cada una de las opciones. Y tenemos otros más por acá. Y acá tenemos diseños de entrada mediante impresión, que son los formularios. Aquí podemos ver el nombre de registro, el encabezado y aquí podemos ver el cuerpo, que era lo que se mencionaba anteriormente. También existen diseños de entrada mediante la web, donde, que es el más común que se está utilizando actualmente. Nosotros hacemos el ingreso de la información ya sea mediante un dispositivo final como un celular o una tablet. Entonces, esta información, por ejemplo, acá nos permite ubicarnos correctamente y utiliza la simbología para poder entenderlo. Y acá podemos observar diseños de entrada mediante móviles. Podemos ver Facebook, que es uno de los ejemplos más claros. Utiliza combinación de colores que representan a una empresa, que no lo mencioné anteriormente, pero que los colores del software también tienen que ser representativos a la empresa. Esos lo hacen que se identifique. Por ejemplo, acá tenemos entradas de datos mediante la forma táctil, huella dactilar o de información con contraseña. Espero, jóvenes, que si tienen alguna duda, por favor me la comuniquen y cualquier cosa, por favor, no duden en mencionarla.